Bueno, en nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia quiero darle una vez más la bienvenida a quienes nos están acompañando en este panel que va a tratar todo lo que tiene que ver con los retos que en materia de seguridad ciudadana tiene por delante nuestro país. Para nadie es un secreto que el principal tema o la principal preocupación que existe en la sociedad dominicana es todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. En ese sentido, me está acompañando el licenciado Paulo Herrera, quien es un consultor del ICITAP. El ICITAP es una institución que viene dándole soporte a todo lo que es este proceso de modernización y de reforma de nuestra Policía Nacional, que como ustedes saben, durante este año se aprobó la nueva ley orgánica de la institución y que en el marco de la implementación de esa legislación, la institución policial ha dado una serie de pasos que van en la dirección de esa normativa, así como el diseño de un plan de acción, un plan estratégico 2016-2020, que se enmarca en hacer operativo lo que como norma el Congreso aprobó. Y tenemos a Eric Raful, quien es uno de los abogados asociados de la FINJUS, y es el que coordina todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana y todo lo que fue el acompañamiento que el Congreso, que la FINJUS le dio al Congreso de la República en cuanto a la reforma policial, ley de armas, ley de extinción de dominio, todo lo que tiene que ver con la reforma al Ministerio de Interior y Policía, que es uno de los grandes retos que en materia de seguridad tenemos en la República Dominicana, dado de que es un ministerio que muchas veces uno percibe no cuenta con los soportes técnicos para poder liderar todo lo que tiene que ver con las políticas de prevención, en fin. Y hemos visto cómo entonces el ministerio a quienes se le han asignado el 911, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero a el Ministerio de la Presidencia, cuando eso es competencia del Ministerio de Interior. Quizás porque falta una estructura que pueda sustentar la implementación de todas estas políticas públicas que desde el gobierno central se han diseñado. Así que le voy a dar la palabra primero a Paulo Herrera, un tanto como para que nos comente, en virtud de lo que ha sido su experiencia en el tema de reforma policial, seguridad ciudadana, su experiencia, cuáles él entiende que son los retos de la seguridad ciudadana para el año 2017. Buenos días todavía, ¿verdad que sí? Bueno, Paulo Herrera, consultor para ICITAP. Explicar rápidamente qué es ICITAP. Son las siglas en inglés del Programa Internacional de Asistencia al Entrenamiento en Investigación Criminal. Es el brazo de desarrollo organizacional, si se quiere, dedicado a cuerpos de policía, a asistir a cuerpos de policía a nivel internacional de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es una institución muy antigua, o sea, con mucha experiencia en el campo, que también ha sufrido grandes transformaciones filosóficas en la misma medida en que el mundo ha ido cambiando y demás. De manera bastante interesante tiene un abordaje organizacional para los problemas de seguridad y más específicamente los problemas que tienen los cuerpos de policía en los diferentes países, incluyendo los propios Estados Unidos.
¿A qué me refiero? La premisa fundamental detrás de todo esto es que aceptando que la seguridad en las calles, la seguridad ciudadana es un tema muy amplio y que no depende exclusivamente del accionar de la policía, y entran temas como el tejido social, qué tan sano está, el sistema de justicia, desde luego, la cultura, y me voy a referir, creo que tengo tiempo de referirme brevemente a cada uno de esos aspectos. Pero entendiendo eso, el funcionamiento, la calidad del servicio policial que se provee, y esta es la premisa básica, es una consecuencia directa del estado de salud institucional en cuanto a procesos, en cuanto a cultura interna, en cuanto a funcionamiento de la institución. Y en este sentido, ICITAP aborda, por eso lo mencionaba, que es un brazo de desarrollo organizacional, porque aborda la problemática desde una perspectiva organizacional. No, sí, evidentemente se toman en cuenta los aspectos del contexto, evidentemente que sí, pero hay el convencimiento y hay mucha experiencia en muchos países de que la transformación de la calidad del servicio que se provee en la calle, que ese contacto de identidad entre la institución y la ciudadanía, tiene raíces organizacionales. Y en ese sentido se trata de transformar un proceso a la vez, no hay atajos. Entonces, ya ustedes saben, como contexto, de qué estamos hablando. ¿Cuándo se inició la reforma en serio del sector justicia nuestro? 97. 97. Es un poco 94, digamos así, por la reforma constitucional. La misma historia, es como la historia de Finjus, es esa, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Esos son 22 años. Bueno, por primera vez en su historia, en el año 2016, la Policía Nacional cuenta con un plan estratégico dirigido a su transformación. Quiere decir que estamos comenzando ahora. Y que bueno, nunca es tarde si la leche es buena, pero empiezo por ahí, porque es bueno que se sepa que la policía, y eso está a propósito de la experiencia que quiere Servitura que yo comparta con ustedes, está un poco en los hallazgos que se realizaron como parte del diagnóstico institucional que sirvió de base al plan estratégico. Una de las causas raíces, precisamente, es ese abandono institucional por décadas, por parte del Estado, por parte de la sociedad dominicana. Como no, le hemos dado la espalda a la policía. Quiero hacer la aclaración de que yo soy un ciudadano dominicano que trabajo, sudo, sufro aquí, o sea, a pesar de ser un consultor de una agencia internacional. Y la propia policía se dio la espalda a sí misma, sin consecuencias por décadas. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora, buenamente, y qué bueno que es así, es revertir ese proceso. Y no se preocupen que tengo un par de noticias interesantes que darle a algunos logros que se han tenido en ese sentido. Entonces, quería empezar por ahí. La premisa es esencialmente organizacional. No se trata de discusiones que puedan ser estériles, de equipamiento, que todo eso son casos, todo eso está desde luego, es parte del problema. El problema de la policía no es solamente de dinero, también es importante que se sepa. No quiere decir que no hace falta dinero, claro que sí, hace falta, pero la perspectiva es, repito, organizacional. Y ahí me voy un poco a un testimonio personal. Yo comencé a trabajar en algunos proyectos con la policía de la mano de USAID en el año 2011, sin querer hacerlo, porque yo como activista ciudadano, que era todavía en aquel momento, yo tenía la opinión que todavía mucha gente tiene respecto a la policía. No, una institución poco confiable, no se puede, etc. Y para mi sorpresa, 2 semanas después de entrar a trabajar en la policía, llegué a la conclusión que es la opinión que debía tener previamente. Incluso me hice una autocrítica, porque yo lo que soy es consultor organizacional, y dije, caramba, yo debía haberme dado cuenta de esto antes. La policía no es el problema, la policía tiene problemas. ¿Cuáles problemas tiene? Los problemas que tendría cualquier organización que es descuidada por 40 o 50 años.
Y si yo, en el ámbito en el que me desenvuelvo, es en el ámbito organizacional de los procesos, las mediciones, la cultura, la planificación, etcétera, entonces la solución debe venir por ahí. Y eso fue un poco lo que se hizo. Ha sido un largo proceso de preparación, este acompañamiento que se viene dando a la policía para su transformación. Y como les dije, culminó en enero de este año con el lanzamiento del primer plan estratégico de la policía 2016-2020, que es un documento que es público, lo pueden buscar incluso en la página web de la policía. Y ustedes se van a dar cuenta que ahí en ese documento está todo lo que hace falta, es un mapa de ruta general, exhaustivo. Puede ser que alguien incluso se canse nada más con leerlo, porque son muchas las cosas que hay que hacer, para llenar todas esas brechas, de forma que la policía pueda cumplir con la misión que la Constitución le establece, le manda. Evidentemente, eso va a ser un proceso que va a tomar tiempo, va a tomar recursos, como todo proceso de cambio, probablemente sea tortuoso, porque esa es la naturaleza del proceso. Evidentemente, ayudará contar con el apoyo del poder político, que hemos visto un par de señales interesantes en este año, para que ese proceso vaya más o menos rápido. Como les dije, ese documento del plan estratégico está disponible. Ahí ustedes se van a encontrar con 5 focos estratégicos, y ya ustedes ven ahí el tamaño de la tarea, porque si ustedes me preguntan a mí, es difícil enfocarse en 5 cosas. Tú buscarías enfocarte en 2, máximo 3, pero la cantidad de brechas por el estado, desde donde estamos comenzando, son 5 elementos. Gobernanza, es decir, el gobierno institucional, la calidad del servicio policial, desarrollo de recursos humanos, capacitación y cultura y doctrina. 5 ejes y 24 objetivos estratégicos repartidos en esos 5 focos. Como les dije, esa documentación está disponible. Es un plan estratégico que se está actualizando en este momento para introducir los aprendizajes de este año, no para cambiarlo, sino sencillamente para actualizarlo. Contar con ese plan, y evidentemente no solamente por el plan, sino también yo entiendo que el liderazgo del director general Nelson Peguero Paredes ha sido fundamental, ha demostrado voluntad, coherencia, firmeza, para lograr lo que para mí es uno de los principales resultados del año 2016, que es lograr vencer esa inercia de décadas y empezar a poner en movimiento la pesada rueda del cambio. Eso no es poca cosa, eso no es un logro pequeño, eso es un gran logro. Y esa rueda del cambio empieza a verse en cuáles aspectos. Bueno, sobre todo en temas como la función, el desarrollo de los recursos humanos. Poco a poco se va construyendo una capacidad a lo interno de la policía para que exista una función de recursos humanos profesional, incluso de vanguardia, ¿no? Y eso implica, y estoy utilizando la palabra con toda intención, con toda la intención técnica y con todo el sentido técnico, una reingeniería de lo que había. Usted hace reingeniería cuando los cambios que usted tiene que hacer son tan grandes que usted básicamente prefiere olvidarse de lo que hay y rediseñar. Entonces eso se está haciendo en áreas como recursos humanos. Evidentemente la capacidad de planificación estratégica es una institución grande, compleja, de alcance nacional. Para que ustedes tengan una idea, solamente para que se comprenda la magnitud de la tarea que la institución está abordando voluntariamente. Si tomamos una función como la función planificación estratégica y la planificación como función operativa, se requeriría instalar, para llegar al nivel de provincias, es decir, de las áreas funcionales,
provincias y regiones crear 54 oficinas de planificación. Y eso es algo que estamos haciendo, estamos acompañando a la policía a hacer desde cero. Eso es simplemente para que se entienda. Yo creo que ha habido también señales interesantes. Bueno, a lo interno, ¿qué más puedo mencionar? Puedo mencionar, se logró vincular por primera vez el presupuesto y todavía de alguna manera, que para ser una primera vez estuvo muy bien, eso irá mejorando en los ciclos sucesivos, vincular el plan estratégico con el presupuesto. Eso sencillamente nunca se había hecho. Nunca se había hecho. Y a propósito del presupuesto, ese alineamiento, y creo que también hay que reconocer que es una demostración de voluntad política por parte del Ejecutivo, la policía recibe para el año 2017, tal vez porque precisamente empieza a mapear su propio proceso de transformación y se hace algo que tampoco se había hecho, que es costear esa transformación. ¿Cuánto va a costar? Recibe un incremento presupuestal de alrededor de un 30%. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto del 2016 era el mismo presupuesto de la policía, era el mismo presupuesto del 2015 y el mismo presupuesto del 2014 y el mismo del 2013, 2012, 2011, 2010. ¿De acuerdo? O sea, eso simplemente para que entendamos de dónde venimos. Por eso yo hablo de poner en movimiento las pesadas ruedas del cambio. Primer incremento de presupuesto en 8 años. En 8 años, porque el último incremento fue en el 2009 para el 2010. ¿De acuerdo? Y eso es algo importante. ¿Qué esperaría uno? Uno esperaría, bueno, evidentemente a lo interno van a ser años de cambio muy intenso. Ustedes saben que el cambio organizacional evidentemente entraña riesgos, no es un proceso lineal, es un proceso difícil, costoso, pero toca hacerlo porque hay un mandato constitucional que hay que cumplir y hay un Estado que tiene que responder. Sí, evidentemente hay ese mapa estratégico que está planteado hasta el 2020, ese plan estratégico 2016-2020, no se puede hacer todo a la vez. O sea, no se puede hacer todo a la vez. Hay prioridades que se han identificado en las áreas de recursos humanos, planificación, educación y algunas áreas operacionales. Hay que dar tiempo para que ese cambio siga aprendiendo y hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque en la medida en que haya cierto alineamiento entre los diferentes actores del Estado y de la sociedad, ese proceso será más fácil, más expedito. No hay atajos. Y yo creo que en este escenario en el que hay tanta gente que conoce y ha participado en esos importantes y difíciles procesos de transformación de nuestro sector de justicia, puede entender cuando yo digo que no hay atajos. No hay atajos. Es un proceso a la vez y, cómo no, un cerebro a la vez. Y hablando de eso, saliéndome no de la policía, sino dentro del tema de seguridad, sí quiero referirme a algunos aspectos que mencioné de seguridad que son amplios, ¿no? Y un poquitico más allá de la policía. En el lanzamiento del plan estratégico, y eso lo tengo muy fresco en la memoria, el director de la policía, que en aquel entonces todavía era el jefe, porque la ley no había pasado, él hablaba del cambio de cultura que tiene que darse en la policía, pero también hablaba de un cambio de cultura que tiene que darse en la ciudadanía. Es como un punto de encuentro nuevo que tiene que darse, ¿no? Queremos seguridad, pero los ciudadanos no tenemos una cultura de cumplimiento de la ley, ni tampoco existe un régimen de consecuencias coherente, consistente, y eso aquí se ha hablado suficiente, no quiero abundar. Pero ese cambio de cultura tiene que darse. Después de todo, la policía que tenemos es un reflejo de la sociedad que somos.
y no al revés. Entonces eso es importante también, que como sociedad hagamos autocrítica, como Estado hagamos autocrítica. Es evidente que es una cultura que tenemos que cambiar todos. Ahorita yo escuché, y si tú que me conoce sabe que me tuve que morder la lengua, cuando oí una afirmación muy bien intencionada y que la entiendo, reconociendo mérito en el cumplimiento de la ley. En el cumplimiento de la ley, por ejemplo, para ese 2.66% que requiere el sistema de justicia. No, la ley hay que cumplirla en punto. Y si el Ejecutivo, que es el que está llamado a cumplir, hacer cumplir la ley, es el primero que por sistema no la cumple, entonces no nos extrañemos de lo que pase de ahí en adelante. Entonces ese cambio de cultura nos toca a todos. Evidentemente, estamos caminando, estamos construyendo, y sí hemos avanzado. Estos procesos de cambio a veces son como los muchachos, que uno lo ve todos los días y no se da cuenta de lo que van cambiando. Y después que uno ve una foto vieja, es que uno dice, wow, cuánto ha crecido. Le puedo decir que todavía no se ve hacia afuera suficiente, se ve en algunas cosas, pero todavía no se ve como debiera ser. Pero yo que estoy involucrado desde el 2011 en temas de algunos proyectos con la policía, ese cambio de mentalidad está sucediendo. Hay que cuidarlo, hay que estimularlo, ¿no? Hay que propiciarlo, hay que facilitarlo. Y desde la sociedad toca seguir presionando. Seguir presionando. Fíjense bien, uno de los grandes cambios que no nos damos cuenta, y tal vez sea, solamente quiero llamar la atención sobre eso, mientras hemos estado conversando de estos temas en los últimos 12, 18 meses, ha habido un cambio fundamental respecto de la posición de la policía. La policía pasó de ser victimaria, de ser el dedo malo, a en determinados hacedores de opinión y líderes de la sociedad civil decir, no, como sociedad no podemos pretender pedir que la policía cumpla una función con estas condiciones en las que están trabajando, en las que los hemos puesto a trabajar. O sea, eso tiene que seguir. Es un proceso de crecimiento que no está exento de dolor, ojo, crecimiento sin dolor, y eso Carlos lo sabe bien, como buen lasallista. Crecimiento sin dolor es una falacia para todos los involucrados, pero esa presión debe hacerse. Ojalá, yo esperaría que los temas, sobre todo desde el punto de vista del presupuesto del Estado, que son la expresión verdadera de lo que quiere hacer un Estado, lo que le importa, no lo que dice que le importa, sino lo que de verdad le importa, lo que el Estado gasta dinero. Entonces ya ahí empezamos más con el tema justicia y con el tema policía. Pero, reconociendo que estamos en un camino, yo tendría la expectativa que esos temas que todavía están pendientes, son las grandes asignaturas pendientes como sociedad: salud, seguridad, justicia, medio ambiente, se conviertan en el nuevo 4%. Eso es un reto. Eso es un reto, ya que estamos hablando de retos, que la sociedad siga tomando como propio, este reclamo. Que eso tiene su efecto. Y también, como parte de ese cambio de cultura, y no, si no digo esto, no, es un poco una reflexión larga mía de los últimos meses. Ese cambio de cultura toca a toda la sociedad dominicana, en lo público, en lo privado, especialmente en lo público, que es en la creación de políticas públicas. Nosotros tenemos como Estado que empezar a comprender que se gobierna con políticas públicas, no con ejecutorias y programas que puedan ser más o menos efectivos. Mientras hablamos, hoy, 8 de diciembre, ¿verdad que sí?, del 2016, en la República Dominicana no hay una sola política pública escrita. Una sola no la hay. ¿Hay política de seguridad ciudadana? No. Hay algunos planes que se han hecho. ¿Política educativa? No. Hay planes y programas, algunos muy meritorios, pero son planes y programas. Entonces tenemos que comprender eso, ese cambio de cultura hacia la gestión. Y ahí empalmo por donde comencé, la gestión como disciplina, como método,
como guía para el accionar. La gestión que se contrapone a la reacción y a ese prurito por resolver tan nuestro, resolver a como sea, tan nuestro, y que hay que admitirlo, tan buenos resultados nos ha dado, porque nos ha sacado de la pobreza, y esa es otra discusión interesante, pero ya no nos luce, porque ya, por lo menos en promedio, ya no somos pobres. Somos un país de pobres, pero no somos un país pobre. Entonces ya por primera vez en la historia republicana existe la capacidad financiera en el Estado para sostener políticas públicas. Llegó la hora de demandar que esas políticas públicas se establezcan una tras otra en cada ámbito de la vida en sociedad. No sé si me quedan unos minutos, pero yo creo que ya hasta ahí vamos bien. Oye, excelente tu participación. Ramón Núñez, que maneja muy bien el tema de políticas públicas y política criminal del Estado, no me deja mentir que eso tampoco hay nada escrito en este país. Sobre todo cuando tú te encuentras que hay dos componentes que son fundamentales de una política criminal. La gente se concentra mucho en la persecución, pero el primer componente de una política criminal es la prevención. Yo no conozco nada escrito, honestamente hablando, como política pública en esa materia. Entonces, ¿cómo es posible tú quererle darle respuesta al tema de la seguridad separado de la sociedad? Un Estado que se separa de ella, que no le comunica, en fin. Oye, la verdad es que tú diste en el clavo. Ese es uno de los grandes retos del 2017. Ver si eso se puede poner por escrito. Y la gente se empodera, porque a fin de cuentas no podemos dejar a la policía sola como la única institución que le va a dar respuesta a la criminalidad, porque no es así. Hay que tomar en cuenta otros factores. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no es una reforma, es una transformación de la policía. Y yo creo que nuestros policías, y aprovecho la ocasión para saludar al coronel Calvo Pérez, que nos acompaña en el día de hoy como oyente, digámoslo así, de estos temas con la finalidad de él recoger cuáles son nuestras impresiones y comunicárselo a la institución. Y qué bueno que eso esté pasando, así que le doy la bienvenida. Esa es la reforma policial. O sea, esa es la reforma policial. Que nuestros policías nos acompañen en este tipo de actividades. Esa es la reforma policial. Tú hablabas del plan estratégico 2016-2020. Léanlo, porque es una buena pieza. Es una buena hipótesis de trabajo. Me gusta el documento porque la institución comienza reconociendo cuáles son sus debilidades. Y una de sus principales debilidades, y eso como fundación me encantó, es ese alejamiento que históricamente la institución ha tenido con la ciudadanía y viceversa. Y cómo entonces en el marco del contenido de ese plan se comienzan a identificar acciones para ver cómo se puede lograr la confianza de la sociedad en la policía. Oye, eso es monumental. El reto de la confianza no puede quedarse en esa lista del 2017. De confianza está hecho el tejido social. Algo no hemos hecho bien en Latinoamérica, no es un fenómeno propio o exclusivo de nuestro país, que en estos años de crecimiento acelerado, al mismo tiempo hemos visto cómo se ha ido deshilachando ese tejido. Eso está hecho de confianza. Sin confianza, todo el crecimiento económico no es más que la grasa en la que nos cocinamos. ¿No?
sea, sin confianza, el crecimiento, ¿para qué sirve crecer económicamente? ¿Para hacer una pared más alta? ¿Para comprar un sistema de seguridad más caro? Entonces a eso tenemos que ir despertando también. Y también se decía, por ejemplo, lo importante, en un momento, en el otro panel, de que el Poder Judicial, recobre su poder, su propio poder. Yo diría en esta ocasión de que lo que quisiéramos que la policía recobre es su autoridad. O sea, todo lo que fue esa inercia, esa retranca, esa falta de transformación desde hace, como dijo el actual jefe de la policía, 80 años, hizo que la policía de una u otra forma perdiera esa autoridad que requiere una institución de esa naturaleza. A continuación le voy a dar la palabra al licenciado Eric Raful, que muchos de ustedes lo ven como un abogado penalista, civilista, especialista en derecho público, en fin, pero muy poca gente conoce de que Eric Raful probablemente sea una de las personas que mejor maneje el tema de la seguridad desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del diseño de procesos, en fin. Así que, Eri, te dejo los próximos minutos para que tú le expliques a los que nos acompañan en esta actividad de qué es de lo que se trata todo esto. Gracias, muy buenas tardes o días, todavía no sé si superamos. Lo primero es felicitar la coordinación y realización de este evento. Acción, Justicia y Seguridad, USAID. Pues de estos debates, de estas discusiones, deben surgir insumos para empoderar mejor a los actores, que es de lo que se trata. No de sustituir actores, sino de empoderarlos para que se produzcan las transformaciones que requiere todas estas instituciones que integran el tinglado que tiene que ver con la seguridad pública, su relación con la justicia, pero en el contexto del Estado social y democrático de derecho. Comparto plenamente la brillante exposición que hizo Ramón Núñez y el diagnóstico tan certero, agudo y sincero que Paulo acaba de hacer de lo que está sucediendo al interior de una institución tan importante en el tema que nos ocupa como es la Policía Nacional. Y qué bueno que, como decía Servio Tulio, cuando leí ese plan estratégico me quedé altamente y positivamente impresionado. Y qué bueno que eso concurre con la ley de reforma policial, que pese a cualquier falencia que pudiera tener, es un gran instrumento que deberá servir de herramienta para producir esa transformación de una institución que está anclada en el pasado, o que ha estado anclada en el pasado y que empieza a reconstruir, como decía Pablo, en un contexto de reingeniería, su fisonomía, su operatividad en el contexto de los mandatos del Estado social y democrático de derecho, que plantea, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que plantea una reconfiguración de toda la institucionalidad y de todo lo que es el diseño de la actuación de las entidades que integran el Estado. Para entrar ya en la materia que nos han pedido que trabajemos, creo que es bueno siempre esbozar algunas premisas que nos hagan entender cómo hemos llegado hasta acá. Y entonces, a partir de esa premisa, poder tener una visión más clara de cuál debe ser el camino. Y estas premisas son claves para ello.
En los 90, preguntaba Paolo cuándo empieza la reforma de la justicia. Los 90 fue una década maravillosa, así como la primera mitad del siglo XXI, del 2000 al 2006, en lo que es una transformación profunda del Estado Dominicano. Esa transformación implicó no solamente una transformación o la llegada de numerosas leyes, sino que la transformación empezó a operar a propósito de la incorporación al ordenamiento normativo nuestro de mandatos, de leyes que derivaban del derecho internacional de los derechos humanos. Fue un proceso en que en la República Dominicana se fue consagrando paulatinamente, para los que dicen que hemos importado instituciones de una manera abrupta. Eso es incorrecto. La República Dominicana, desde muy principios de los 90, con leyes como violencia intrafamiliar, con leyes como la del SIDA, para evitar la discriminación, desde el bien principio de los 90, con muchísimas normativas que venían del derecho internacional de los derechos humanos, niños, niñas y adolescentes. Al final de los 80 se empezaron a trabajar esos lineamientos, salud, seguridad social, principios de los 90. Todo ello fue parte de un proceso que culminó con la adopción o con la reconfiguración del ordenamiento estatal en un contexto garantista, en un contexto de reconfiguración del Estado hacia un Estado social y democrático de derecho, cuyo máximo momento de consagración fue la Constitución del 2010, la reforma procesal penal. Para el tema que nos ocupa, se produjo un proceso que debió tener, como siempre ha dicho Finjus, una vocación integral. No fue casual que coincidieran en el tiempo la reforma procesal penal, la fracasada ley de reforma policial que terminó en el 2003, la reforma del Ministerio Público, la creación de la defensa pública. En el caso de la y como decía Servio Turio a pregunta de Pablo, la reforma constitucional del 94 para la escogencia de la Suprema, con la creación de un mecanismo novedoso para quitarle al Senado y a la política directamente esa facultad, Consejo de la Magistratura, y la llegada de la Suprema Corte de Justicia en el 97. La vocación integral de esa reforma implicaba una transformación profunda de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del sistema de justicia, con la creación de la defensa pública para que pasara de ser lo que era a una defensa pública que ha sido la más exitosa de todas las reformas que hemos tenido en el contexto del sistema de justicia penal. En ese contexto, era necesaria la creación de escuelas para la capacitación y empoderamiento del recurso humano y del propio perfil institucional. Se crea la escuela, se crea la ley que reforma el Ministerio Público, se crea la escuela del Ministerio Público, muy exitosa, en el contexto de la capacitación de los fiscales. Se crea la escuela, desde antes la Escuela Nacional de la Judicatura, premiada a nivel internacional con un nivel de calidad muy excelente. Todo ello como parte de un proceso que decía, o que partía de la premisa, bueno, hay que transformar integralmente el sistema y hay que cualificar. Pero esa transformación integral, esa reforma procesal penal implicaba la transformación de todos los actores del sistema y su cualificación. Sin ello, la reforma estaba destinada a sufrir los estancamientos y retrocesos que ha estado sufriendo. En efecto, la reforma policial, que era clave y que por eso se somete conjuntamente con la procesal penal, con la del Ministerio Público, con la creación de la defensa, la reforma policial fracasa en el 2003, 2004.
fracasa totalmente. Entonces ya tú tienes un ala importante, una turbina importante del avión que debe despegar, dañada de origen. La reforma del Ministerio Público, con todas las deficiencias estructurales, avanza, pero no avanza en los niveles que debió hacerlo, o como lo hizo, por ejemplo, la Defensa Pública. Y tenemos que reconocer que el tema presupuestario es un tema importantísimo, al igual que el tema de la política, como siempre. La reforma de la justicia también avanza, pero también empieza a recibir los embates. Entonces, viendo este panorama, viendo cómo quedan tronchadas esos procesos de reforma en aspectos fundamentales como es Ministerio Público y sobre todo Policía Nacional, se asienta en la sociedad como parte de un populismo penal, como parte de una respuesta simplista de la política, una noción o una visión, como muy bien, y no tengo que añadir nada a lo que Ramón Núñez dijo, sino más que aplaudirlo, resaltó Ramón Núñez, una política de miedo y de estado de excepción. Lo que Alberto Binder lamentablemente profetizó, que era lo peor que le podía pasar a una reforma, que era que la contrarreforma se montara sobre instituciones democráticas y sobre instituciones garantistas, porque eso implicaba la perversión del sistema y la deslegitimación de la misma. Entonces, lo que operó fue que un proceso de reforma que planteaba una transformación integral de lo que son los mecanismos de investigación, un esfuerzo para coordinar políticas públicas, como decía Pablo, se convirtió, se quedó truncada, y todas las presiones políticas, todo el populismo mediático, lo que empezó a generar fue la respuesta de excepción, la respuesta de seguridad, de estado de seguridad, y a montar la contrarreforma. El mejor ejemplo es que la prisión preventiva, que al momento de iniciarse la reforma estaba en un 60%, 61% de preso preventivo, llegó a bajar al 14% de preso preventivo, en una implementación adecuada de la reforma en sus primeros años. Hoy en día está en el 64%. O sea, hoy en día estamos peor que al momento que se comenzó la reforma, porque por algo que se comentó mucho en el grupo que nos precedió, por el tránquenlo, que trancando no cancelan a nadie. Se montó esta contrarreforma y empezó la justicia, empezó con una decisión de la Suprema sobre la medida de coerción, muy nefasta. Fue el punto de partida de ello, la famosa razones de sociedad en la respuesta de la justicia. Entonces, una de las cosas que más hilaridad y más rabia al mismo tiempo provoca es cuando la gente te dice en la calle: es que este es un país de salvajes, nosotros no estamos preparados para ese código. Y yo le decía a unos amigos en un encuentro de compañeros de promoción del colegio, decía: ustedes, como siempre, ¿no?, como le ha pasado a Ramón, a Félix Damián Olivares, que los sitios nos acusan de ser nosotros los culpables de la criminalidad, ¿no?, que trabajamos en el Código Procesal Penal en aquel entonces. Entonces yo decía: no, esto es muy sencillo, esto se resuelve. Si ustedes lo que están diciendo es que como somos un país pobre, a los acusados hay que trancarlos sin prueba, porque aquí en esencia eso es lo que se trata.
Como no hay recursos, como somos un país pobre, como somos un país incivilizado, como no somos Suiza o Bélgica, ni mucho menos Estados Unidos, no estábamos preparados para una reforma tan democrática, tan garantista, tan institucional, porque aquí no hay dinero para investigar, ni hay cualificación de los agentes investigadores. Por lo tanto, hay que trancar sin investigar. Eso es, en el fondo, el cuestionamiento de la reforma procesal penal es ese, se reduce a eso. Significa que debemos trancar sin investigar. Porque y esto es muy importante, en la política, para ya entrar en la fase que más interesa, que es lo que debe ser los retos de la política de seguridad, nunca se ha pervertido en la visión social lo que es el rol del juez. El juez no está para subsanar las falencias de la investigación de la policía y del Ministerio Público. El juez no está para subsanar esa investigación en base al principio de indubio pro societate. Esa no es la labor del juez. La labor del juez es y ha sido siempre ser un control al poder punitivo del Estado. Ser un control, un freno al poder punitivo del Estado, que siempre tiene la tentación en todas partes del mundo de ser autoritario. Tan sencillo como eso. Pero nos dimos la Constitución del 2010, que produce una transformación fundamental en el paradigma del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho. Un Estado que debe ya dirigir todos los esfuerzos a la conservación y respeto de los derechos fundamentales. En ese contexto hay una reformulación del rol, como decía Sergio Tulio, del Ministerio de Interior, de la Policía Nacional, que ya se ha plasmado en una ley maravillosa. El rol de la Policía Nacional, y ello debe ser acompañado con leyes importantes como una que se acaba de aprobar ahora recientemente de la ley de armas que propuso Víctor Villaró. La ley de armas es un componente importantísimo porque hemos subsistido con una ley que se hizo para desarmar a una población luego de la guerra civil de 1965, intestina que tuvimos. Entonces, una política integral debe garantizar ahora de seguridad pública una reformulación de las estrategias en el contexto de la seguridad, porque la seguridad democrática, la seguridad ciudadana en el contexto de un Estado social y democrático de derecho cuesta dinero y cuesta esfuerzo institucional. Como decía un consultor argentino, sin plata no hay reforma, che. Sin plata no hay reforma. Se necesitan, y por eso saludo el comentario que se hizo, por los comentarios que escuché después, de que este tema del presupuesto es un tema lastimoso y vergonzoso para el Ministerio Público y para la justicia. Porque después se le pide a la justicia y al Ministerio Público que actúen de una forma o que den una serie de respuestas cuando no están en capacidad operativa de hacerlo, en primer lugar por la escasez de recursos. Debe de producirse un desarrollo normativo de la ley de armas. Hay un reto importantísimo para este 2017 en la Policía Nacional. Se han identificado una cantidad importante de reglamentos, de aspectos de la ley que acaba de ser promulgada, que tienen que ser desarrollados normativamente. Se han identificado 21 aspectos que tienen que ser desarrollados normativamente, como reglamentaciones, para
esclarecer y tener bien definido cómo va a ser la operatividad. Pero por demás, volviendo a la gran intervención de Pablo, debemos de diseñar una política pública de seguridad. Y qué bueno que Pablo lo dice, porque yo tengo años en programas de televisión, en conferencias, diciendo, aquí todo el mundo habla del 4% de educación. Por primera vez en las elecciones pasadas, el tema de la seguridad ciudadana fue un tema de campaña, por primera vez, hasta tal punto que ese funesto personaje de Nueva York lo trajo un candidato presidencial, que hablaba Ramón Núñez. Lo trajo un candidato presidencial, más asesorado en ese aspecto. Entonces, eso implica que la población dominicana tiene una expectativa importantísima respecto del tema de seguridad, pero eso implica que se necesita diseñar una política pública que evite, como decía Silvio Tulio en la intervención de este momento en que estamos, del tema de la seguridad. Nosotros no podemos seguir con esta especie de esquizofrenia estatal y dispersión que estamos viviendo desde hace tiempo. Nosotros no podemos tener un programa de barrio seguro por un lado, una Policía Nacional por otro y un Ministerio Público por otro. Y ahora un 911 en una cuarta institución. Esto es una locura, esto es una esquizofrenia. Una respuesta inteligente de cualquier Estado en la elaboración de una política pública tiene que partir de una premisa elemental. Tú tienes que diseñar una política con coordinación interinstitucional y con una definición de liderazgo que lo manda la Constitución. Y como decía Silvio Tulio, está en el Ministerio de Interior y Policía. Entonces tiene que producirse una reestructuración, como manda la ley que reforma el Ministerio de Interior y Policía, y tiene que producirse un fortalecimiento de los lazos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en el contexto de la lucha contra el crimen. Se requieren toda respuesta, toda experiencia positiva en la lucha contra el crimen ha implicado una coordinación de red social de instituciones públicas y privadas vinculadas a la comunidad. No hay un solo ejemplo ni experiencia en que no haya sucedido así en la experiencia comparada de otros países, sobre todo en países con los tamaños y características sociales y culturales como la nuestra. Entonces, una respuesta inteligente que evite el solapamiento de esfuerzos y de capacidades o las duplicidades. Se deben organizar coaliciones intragubernamentales, programas intersectoriales con los gobiernos locales, con la sociedad civil, en el contexto de lo que ordena la Constitución de la República, que define muy bien cuáles son los roles de los actores en el diseño y ejecución de las políticas que debe el Estado plasmar en la lucha por la seguridad ciudadana. Y decía en esos programas que hacía alusión a propósito del comentario de Pablo, que aquí todo el mundo habla de estos temas, todo el mundo habla de seguridad, fue un tema de campaña fundamental. Y aquí nadie sabe cuánto gasta el Estado en temas de seguridad pública. Aquí nadie sabe cuánto gasta el Estado en temas de seguridad pública. Sabemos que en educación es 4%. Pero en salud, en seguridad pública, ese es el ministerio mejor guardado del mundo. No sabemos cuánto gasta. No sabemos cuál es la relación entre el dinero invertido y los resultados en esas políticas públicas. No trabajamos en el diseño de esa política pública en base a diagnósticos que nos digan cuál es la necesidad de política criminal en la frontera,
cuál es la necesidad de la Romana, cuál es la necesidad de la zona turística de Bávaro y Punta Cana, cuál es la necesidad en el Distrito Nacional y cuáles son las necesidades. Es que todas son, o toda política pública debe de nutrirse de los datos que te da la investigación o la recolección de los temas que deben ser los que dirijan u organicen tu planeación. Entonces, esos aspectos, todos estos aspectos nos deben llevar a organizar una política estratégica de seguridad, como decía Pablo, como política pública, donde el rol de los actores esté claramente definido, esté claramente concertado y donde las metas estén claramente programadas en función de los datos que nos da la realidad. Y esa ejecución de política pública tiene que partir de la premisa de que somos un Estado social, democrático, de derecho. De que toda política de persecución del crimen debe convivir con las garantías de los derechos fundamentales. Y que toda respuesta que intente organizarse a partir de la reactividad, a partir del estado de accesión, a partir del miedo, de los miedos colectivos y de la imagen en los medios de comunicación, será una respuesta que no hará otra cosa que provocar la deslegitimación de los procesos, la desconstitucionalización de nuestro Estado y con ello, lamentablemente, la deslegitimación y falta de confianza de la sociedad, las instituciones. Sería lo peor que podría pasar. Ojalá que el 2017 sea un año en que estos desarrollos normativos y estos que están claramente definidos en la Constitución y las leyes se empiecen a organizar no solamente en el plano de normas, sino en el plano práctico y de operatividad. Eric y Pablo, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quiero darle las gracias por su participación y por las contribuciones que han hecho. Por las contribuciones que han hecho, nada con la finalidad de ver de qué forma uno puede aportar para que el 2017, aunque sea al final del túnel, veamos la bendita luz. Y a ustedes les decimos hasta entonces. Muchísimas gracias.